La radiorrealidad de Iván Ruiz, como la vida misma. Bueno, usted sabe que hay una situación que ya es recurrente sobre la petición de explotar áreas de Loma Miranda en el centro de La Vega, que es una reserva natural. Tenemos a un científico ambientalista como es Luis Carvajal. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Buenas tardes. Es cierto, el tema de Loma Miranda es recurrente porque a partir de que se emitió el veto presidencial en 2014 y las sentencias judiciales del 2012 y del 2013, sobre todo la del Tribunal Constitucional que se llama, había dejado de ser un tema de debate público, pero a cada rato teníamos la noticia de que había un incendio, de que había una depredación. Hace apenas un mes tuvimos primera plana porque hubo un desmonte enorme con una autorización irregular que luego tanto el responsable del desmonte como el director ambiental de allí fueron sancionados. Él está sometido todavía a la justicia, pero todas estas acciones eran para degradar un área que tiene tanto valor, que es tan impactante y tan impresionante, que la mejor defensa de Loma Miranda siempre era llevar a la gente a que la viera y la conociera, porque muchas veces se discutía si Miranda producía el agua que se afirmaba, si desempeñaba la función ecológica. Hubo un enorme esfuerzo por parte de la minera y de la Dirección General de Minería en su momento también, por convencernos de que el agua de Miranda era una tontería, que era 1 metro cúbico y algo que daba el río Hagüey, y que los... ¿Y cuál es la verdad, Carvajal? ¿Y cuál es la verdad sobre el agua en Loma Miranda? Mira, vamos a las muchas verdades que hay sobre Loma Miranda. Empecemos porque Loma Miranda tiene alrededor de 500 especies, y estamos hablando de 372 géneros, lo que quiere decir que nos lleva a 1, 2 especies por género. Mire, eso te da un nivel de biodiversidad único. Forma parte del segundo corredor de biodiversidad más importante del país. La nariz es la primera frontera que le hace frente a los vientos alisios y es el primer nivel de captación en la cordillera central. Detrás de ella está la loma de la Golondrina. Quiere decir que toda la hidrología de ese abanico aluvial de Jima está asociado a Loma Miranda. Muchas veces quieren hablar de los espacios geográficos como si el puntito donde se opera, ahí es donde va a ocurrir todo, sin ver la naturaleza del contexto. No nos olvidemos que la concesión de Loma Miranda, de Falcondo, termina en la Loma de la Sal, allá arriba, y que una vez le permitan la entrada a la cordillera central, fíjense que no hay todavía ninguna megaminería en la cordillera central, ni la ha habido nunca, y nosotros esperemos que no la haya. Por una serie de razones, fundamentalmente por el papel hidrológico. Pero el agua que va a la presa de Rincón, digamos, el agua que alimenta 17 acueductos y que riega alrededor de 75,000 tareas de arroyo de una serie de rubros en la zona, proviene de Loma Miranda, y la economía que genera Loma Miranda no solamente consume mucho más mano de obra, es más estratégica para la seguridad hídrica, la seguridad y la soberanía alimentaria de la República Dominicana, sino que es estable y continua. La explotación minera estará un tiempo, en el mejor de los casos podrá dejar alguna bonanza relativa para algunos de quienes puedan involucrarse, y se acabó. De hecho, Falcondo ha identificado 22 millones de libras de níquel, de los cuales hay 18 aprovechables. Al precio del día de hoy, de alrededor de $10 la libra, estamos hablando de que si lo traen todo sin ningún costo de producción, o sea, si ahora mismo con una varita mágica lo ponemos todo en un tráiler para su exportación, estamos hablando de $220 millones. Cuando usted analiza la economía arrocera de la zona, o el costo de los acueductos, o el valor que tiene en la integridad e integralidad ambiental de allí, simplemente es irracional, tal y como dijo el PNUD cuando hizo sus estudios. Mientras a nosotros se nos acusaba de exagerado al hablar de la hidrología, en el estudio que hace el PNUD dice, bueno, pues ustedes se han quedado cortos.
y son ellos que hablan, nosotros nunca nos referimos a 43 fuentes, son ellos no solamente que le identifiquen, sino que establecen que es imposible que en una zona tan frágil poder ir sobre un recurso que la pueda deteriorar, y hablaron de la inviabilidad del proyecto. Y hablo de la inviabilidad por las condiciones intrínsecas, además de todos los defectos técnicos que se le encontró entonces. Carvajal, Sí, estamos conversando en línea desde Puerto Rico con los compañeros Iván Ruiz y Rafael Ventura en una conexión internacional. También está Luisín Martí desde Virginia y también están Martín Bretón desde CIMA en Puerto Rico, la 103.7. Adelante, compañero, desde el exterior. No hay una sentencia de una jueza que prohíbe cualquier tipo de explotación de Loma Miranda de forma provisional o permanente. Bueno, hay 3 sentencias de las altas cortes. Hay una del Tribunal Superior Administrativo que frenó, y claro, la del tribunal, ese fue un recurso de amparo que acogió y estableció que hasta tanto no se dieran las condiciones se prohibiera toda intervención en la zona, y además ordenó que no se cerraran los caminos para el paso de la comunidad. Hay una de la Suprema Corte que es muy similar a la del Tribunal Constitucional, porque la Suprema Corte acogió la importancia prioritaria de los recursos, y en esa sentencia se establece el valor prioritario del agua. Pero la más importante de todas es la del Tribunal Constitucional, porque con las motivaciones y la interpretación que ellos hacen y en la rectificación le dan a su resolución fuerza de ley. Ellos establecen el interés de la naturaleza a la producción de agua y la seguridad alimentaria asociada como un derecho prioritario, incluso por encima del derecho a la inversión y el interés comercial. O sea, ellos mismos hablan del contrapunto, del contrapeso de derecho. Y sellan de manera definitiva. O sea, es imposible ahora, sin violar esa decisión del Tribunal Constitucional, siquiera admitir la solicitud actual. Carvajal, totalmente. Yo creo que el ministro de Medio Ambiente tiró esa bolita a ver la reacción. Qué feo, ¿no? Nosotros y todos nuestros medios estamos totalmente convencidos que Loma Miranda no se puede tocar, y día por día lo vamos a hacer. En un momento dado fuimos allí con el padre Rogelio. En un momento dado el presidente Medina dijo, lo detuvo, pero el presidente Medina jugaba como ambas bases y habló incluso de los fundamentalistas ambientalistas. Pero realmente, como quiera que sea, detuvo. No permitió que le explotara. Yo creo que la presión de la gente la detuvo. Claro, pero óyeme, pero la presión de la gente. Pero si este gobierno lo permite, es terrible. Pero igual protestamos en el gobierno pasado, porque esto no es cuestión de gobierno ni de colores. Loma Miranda no se toca y no se tocará. Es que eso hay que blindarlo a través de una ley. Sí, miren, a mí sería interesante entender los argumentos que utilizó el presidente cuando vetó la ley que había sido aprobada a unanimidad por las 2 cámaras en el Congreso. Usó 2 argumentos, ninguno de naturaleza ambiental. En uno, se apoyó en el acuerdo firmado en el 2006 con la Confederación Dominico-Suiza de Protección de Inversiones, que es un acuerdo que limita la soberanía del país, porque establece que el país no puede tomar ninguna decisión que afecte una inversión extranjera, porque estaría obligado a reconocer no solamente la inversión, sino a entregar también las expectativas de ganancia. Y mientras Falcón había adquirido la zona de la Manaclita por 11 millones de pesos, apoyado en la ley minera, que lo declara, o sea, se lo quitas, aunque si no se lo quieren vender al que vive ahí, lo declara de utilidad pública y lo pasa a un régimen de propiedad privada, habría que pagarle, de acuerdo a lo que dijo el presidente en su momento, 320 millones de dólares, óigame bien, por un terreno que le costó 11 millones de pesos. El segundo argumento, que era que probablemente podíamos todavía discutirlo, era que cualquier decisión sobre áreas protegidas y ordenamiento en el territorio quedara pendiente hasta que se aprobara una ley de ordenamiento territorial. La realidad es que esos argumentos, sin embargo, él prometió ahí mismo, en ese mismo acto, no como parte del decreto, sino como una expresión subsidiaria, que no iban a permitir la explotación de Loma Miranda. Claro, lo dejaron abierto,
y al dejarlo abierto ignoró el compromiso que había hecho el Estado Dominicano de asumir lo que dijera el estudio del PNUD, pero a la vez la obligatoriedad que tenía de cumplir las decisiones de las altas cortes del país. Pero para todos, quiero decir lo siguiente: Loma Miranda es un sentimiento nacional, o sea, Loma Miranda es parque nacional porque lo declaró la población movilizada, en las movilizaciones más impresionantes. No tiene que ver, como dijo ustedes, nada con partido, porque estando el PLD en el poder, señores, muchos de los principales activistas eran o altos dirigentes, incluso o funcionarios y legisladores, como el caso del PLD en su momento, bien de todos los partidos. Y allí fue todo el mundo igual que ahora ustedes están viendo la imagen del presidente Abinader cuando estuvo en Loma Miranda. Yo estuve cuando él estuvo en Loma Miranda. Y correcto. Oye, este país tiene que atraer inversión extranjera, pero no saqueadores ni depredadores, ni hacerle negocio a nadie a costilla del pueblo dominicano y de depredar el mejor activo que puede tener una nación, que es la naturaleza, que le garantiza el futuro y la permanencia. Bueno, lo poco que nos queda. Yo quiero agradecer, ya estamos en estos minutos finales. Tenemos tenemos antes de la cena. Nosotros vamos a hacer una campaña, vamos a ir allá a Loma Miranda, tal y como dice el presidente Abinader, estuvo allí cuando todos protestamos y seguimos protestando. Esté el gobierno que esté, ¿no? Loma Miranda no se toca y no se tocará, porque ahí estaremos toda la gente consciente de este país, de lo que implica el medio ambiente, de lo que implica Loma Miranda para el equilibrio ecológico de la República Dominicana. Hablamos con el señor Luis Carvajal, ambientalista, quien está tocando el tema de explotación Loma Miranda. Y nos pondremos en contacto más adelante con él para darle seguimiento a esta situación. Yo quisiera que vaya al show del mediodía el martes, vamos a coordinar con él para hacer con un grupo de ambientalistas un debate. Por esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Perfecto. Iván, hay una enorme cantidad de material audiovisual de primerísima calidad sobre Miranda. Nosotros hicimos una serie de cortos de 30 segundos a un minuto explicando cada uno de los valores. Hay un video me lo puedes enviar por WhatsApp, Carvajal, para nosotros incorporarlo para el próximo programa. Pero Carvajal, si usted quiere, vamos en vivo allá y hacemos una transmisión en vivo martes o miércoles. También lo podemos hacer, sí. Pero hecho, listo, eso está hecho. Hacemos telerealidad y en la tarde hacemos radio. Está bien, muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a Luis Carvajal. Ustedes conocen el Yunque, es el Bosque Nacional de Puerto Rico, que es aproximadamente 29,000 acres, sí, parecido a lo que es la Loma Miranda, que es un pulmón nacional. Esto se ha convertido en una sede federal y aquí nadie puede tocar. Esto es algo que yo entiendo que lo que está pasando en Loma Miranda solo pasa en nuestra república. Compañeros. Por la razón de que esto tienen que ponerlo como un patrimonio, por la razón de que esto no se puede vender para desarrollar ningún tipo de negocios en esa área. Eso tiene que ser administrado por el gobierno. Una pelotica a ver si resbalábamos. Muchachos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si cambiamos de tema? ¡Hey, muchachos! ¿Por qué no pasamos a otro tema antes de la cena? ¿Qué le parece un sancochito, compañero, antes de la cena? Ligerito, pero bueno, de entrada. Sí. De entrada un sancocho. Tenemos en cabina, tenemos en cabina al profesor Rafael Álvarez, compañeros, que ha traído, bueno, vamos para el final, como antes de la cena, memorias del sancocho. Buenas tardes, profesor. Sí, bien, buenas tardes. Bueno, ya buenas noches. Nada, contento de estar aquí. Estamos dando a conocer este nuevo material que hemos hecho. Es nuestro tercer libro, Memorias del Sancocho. ¿Y de qué trata? Memorias del Sancocho. Primero, lo de sancocho es una metáfora que nos permite a nosotros la libertad de poder abarcar varios temas en el mismo libro, en el mismo contenido. Entonces, en Memorias del Sancocho nosotros estamos haciendo un trabajo con el sentido de que la sociedad dominicana pueda conocerse mejor y quienes nos ven desde fuera nos conozcan más. Yo veo usted que de cuando Cuca bailaba, ¿qué es eso? Sí, porque en Memoria de Sancocho nosotros hemos hecho un análisis de construcciones idiomáticas, de dichos, refranes que existen en el país, que la gente dice que posiblemente no sabe del origen, de dónde surge. Por eso cuando hablamos de cuando Cuca bailaba,
de que Cuca era una bailarina de principios de siglos. Pero mira, me acaba de dar disculpe, saludos, caballero. Sí. Bienvenido aquí a la Radio Realidad. Yo Gracias. estaba un poco preocupado porque Ventura, cuando él habló de memorias de un sancocho, yo dije que sancocho que quedó bueno. ¿Por qué el nombre precisamente? ¿Por qué? Bien, bueno, lo de Memorias del Sancocho decía, primero porque las sociedades tienen memoria. Lo que pasa es que las memorias casi siempre la aborda la historia, desde el punto de vista de lo bélico o lo político. Pero las costumbres, las tradiciones, el día a día de la sociedad no se abordan por lo general. Y lo de sancocho es por la facilidad que me da el título para poder abordar temas diferentes. Y eso de que me gusta esa vaina. Me gusta esa vaina porque ahí nosotros estamos hablando del origen de la palabra vaina, que es posiblemente la palabra más utilizada de República Dominicana, pero la vaina realmente viene de vagina. ¿Cómo? Sí, sí. ¡Oh! Sí. No, pero espérese. Vaina viene de vagina en latín. Ahora sí Ventura le interesó. Vamos a ver, explique eso, incluso, profesor. igual que la palabra coño. Radioasesores, que nos regale un minuto. Sí. Igual que la palabra coño, también que viene de cunnis, que es vagina en latín. ¿Cómo? Entonces por eso le Ay. llaman cunilingus al sexo oral de la mujer. Al sexo oral le llaman cunnilingus al sexo oral que se le hace a la mujer, porque lo de cunnis es vagina y coño es de cunnis. Cuando por eso hay otros países que le llaman coño a la vagina de la mujer. Ay, mi Yo madre. pensaba que vaina era como la Coño, envoltura nos vemos el lunes. alargada. Gracias. Bueno, Juan María. Vamos a ver, buena. ¿Tenemos a Juan María en línea? Sí, por aquí andamos. Aquí, Hola, Juan María. Memoria del Sancocho ya está disponible en las librerías. Adelante, sí, está en Juan María. Amazon y en librería Cuesta. Adelante, Juan María. Sé que hay que invitar a Rafael un día más tiempo. Sí. Ok. Adelante. Con el modelo Sunset, desde diferentes naciones, brindamos orientaciones que son de alto interés para que se vacune usted como el protocolo manda. Y algo que no es propaganda, pues la telerealidad de hoy para adelante estará siempre mirando a Miranda. Hasta el lunes. Muchas gracias, Juan Así María. termina nuestra Radio Realidad. Nos encontramos el lunes. La Radio Realidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.